Lo que queremos el día de hoy ver, hermanos, es un tema muy importante y por eso les pedí que sus esposas pudieran estar también con nosotros, porque es algo que involucra a toda la familia, ¿no? Es el pastor y su familia. Es un tema muy importante cuando pensamos en el ministerio pastoral. Recuerda que una de las cosas, uno de los requisitos que Pablo establece en la palabra de Dios para un anciano es que sea un hombre que gobierne bien su hogar, que tenga en orden, tenga en sujeción a sus hijos, y dice, porque si un hombre no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Ese es el panorama más amplio. Entonces, y sobre eso tenemos que trabajar. Ahora, algo muy cierto es que cuando empezamos en el ministerio, hermanos, o cuando vamos a empezar en el ministerio, muchas veces tenemos celo por la obra de Dios. Queremos que la obra de Dios avance, queremos que la iglesia crezca, queremos que los hermanos sean discipulados, queremos evangelizar, queremos hacer un montón de cosas, ¿no? Cuando empezamos en el ministerio estamos apasionados, estamos con todo ese deseo de hacer grandes cosas para Dios, pero a veces eso no va de la mano con una vida interior equilibrada aún, ¿no? Entonces, hay mucho celo, pero todavía no hay tanto carácter formado. Entonces, eso nos lleva a desequilibrarnos. Y en el ministerio, hermanos, hay demandas, hay presiones que tienen que ver con asuntos de conflictos propios del pastor en el matrimonio, en la economía, con los hermanos, con las situaciones de la iglesia. Le decía, alguna vez creo que lo mencioné, ¿no? El ministerio te envejece, el ministerio te encanece rápidamente porque es la preocupación de la iglesia, el estrés, el cuidado de los hermanos, los problemas, una cosa, otra cosa, son muchas cosas que pueden venir sobre el anciano, sobre el pastor, y eso puede abrumar cuando no hay un carácter formado, cuando no hay una dependencia al Señor, cuando uno no lo sabe manejar bien. Al final eso, hermano, te termina derrumbando, te termina abrumando, y los primeros que pagan los platos rotos, por así decirlo, son nuestra esposa y nuestros hijos. Porque la iglesia se va a dar cuenta de que el pastor está siendo abrumado y todo en algún momento, a mediano plazo, pero quien se va a dar cuenta a corto plazo de que las cosas están yendo mal en la vida del pastor es su propia esposa y sus propios hijos. Ahora, algo interesante de esto es que los problemas familiares, es decir, los conflictos en el hogar, no surgen porque el ministerio es difícil, porque el ministerio siempre es difícil. No es que en algún caso el ministerio va a ser más difícil que el otro, ¿no? El ministerio siempre es difícil, sino por cómo el pastor y su esposa enfrentan los problemas en el ministerio. ¿Sí? No todos los problemas los podemos resolver, no todos los podemos resolver de una manera inmediata, incluso no todos los podemos hacer nosotros, y la manera como nosotros afrontamos estos retos, estos desafíos en el ministerio, va a tener mucho que ver con la manera como llevamos nuestra salud familiar. Muchas veces el pastor puede tomarse de manera personal los problemas, puede tomarse de manera personal los conflictos, o puede tomarse de manera personal, o estresarse demasiado, cargarse demasiado con los problemas, y no entender que la obra es del Señor, no entender que la iglesia es del Señor, y a veces uno carga sobre su espalda una carga más pesada de lo que puede cargar, y pone sobre su hogar una carga demasiado pesada que no puede cargar. Entonces hay que educar a la iglesia, justo estábamos hablando de eso hace un momento, hay que educar a la iglesia que el pastor no puede ejercer todas las funciones al mismo tiempo, ¿sí? Hay que educar a la iglesia, sobre todo si tenemos una pluralidad de pastores, si tenemos varios pastores, pues hay que educar a la iglesia de que todos los pastores están para poder servir al Señor, y de que, por ejemplo, ¿no? Que me case un pastor, a que me case el otro, no debería haber problema porque al final estamos trabajando en la misma obra, hombres llamados por Dios, así que no debería haber ningún problema. Entonces, cuando la iglesia se acostumbra a depender y absorber de una sola persona y esperar que el pastor los vaya a visitar, los vaya a llamar, los vaya a aconsejar, los vaya a exhortar, los vaya a casar, los vaya a enterrar y lo vaya a hacer de todo, entonces al final el pastor termina siendo simplemente un instrumento, ¿no? Al cual la gente va chupando ahí toda la energía, ¿no? Entonces, no. Los mismos hermanos, sin ser ancianos, los hermanos que no son ancianos, que son líderes, también lo pueden hacer. Entre hermanos se pueden visitar, entre hermanos se pueden aconsejar, entre hermanos se pueden discipular. Entonces, eso no debería generar ningún problema. Y eso es que entrenar a la iglesia, a que entienda
que el pastor no puede hacer todo eso a la vez. El pastor, para ello, el anciano debe entrenar hermanos para que le ayuden a llevar la carga del ministerio. De lo contrario, nuestra familia va a sufrir. Entonces, en esta iglesia tenemos la bendición de que somos 5 ancianos, entonces tenemos que organizarnos de tal manera que podamos llevar la carga de la iglesia a los 5 sin que ninguno de los 5 tenga que sacrificar a su familia, ni tenga que dejar abandonada a su familia por causa del ministerio. Entonces los 5 estamos puestos por el Señor para poder ayudarnos los unos de los otros a llevar la obra del Señor de la mejor manera. Un buen ejemplo de esto lo vemos en la designación de los diáconos en Hechos capítulo 6. Y conocen la historia, ¿verdad? Cuando este problema que había en la iglesia del primer siglo ocasionó que los apóstoles decidieran, junto con el pueblo del Señor, levantar a diáconos para que les ayuden en el trabajo del ministerio. Y eso es algo que también tenemos que pensar en algún momento en la iglesia, porque ahorita no tenemos, pero en la iglesia pensar en que puedan haber por lo menos 1 o 2 diáconos que nos ayuden también en la parte operativa para que los pastores y los ancianos nos encarguemos de la parte ministerial. Hechos 6, del 1 al 4, ya lo hemos leído varias veces, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud y dijeron: no es justo que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad entonces, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes les encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, para los apóstoles era prioridad, hermano, era prioridad el hecho de centrarse en la palabra y centrarse en la oración. Lo otro era urgente, sí era urgente, porque las viudas no recibían atención diaria, probablemente no recibían comida diariamente o no la recibían de una buena manera. ¿Era algo urgente? Sí era algo urgente. ¿Era algo prioritario? No, no era prioritario, si lo vemos desde el punto de vista de la supervivencia, de la salud de la iglesia, ¿no? Si solamente nos dejamos llevar por lo que es urgente y no prioritario, hubiéramos tenido a los apóstoles sirviendo ollas, sirviendo mesas y abandonando la enseñanza de la palabra. A futuro, la iglesia hubiera padecido por una inadecuada enseñanza. Entonces, no siempre lo urgente, hermanos, es prioritario. Hay que saber discernir eso. Y hay que formar equipos que nos ayuden a satisfacer lo prioritario y también a satisfacer lo urgente que puede suceder. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si, no sé, ¿no? De pronto en el servicio, al terminar el servicio, no vinieron los encargados de limpiar todo. Entonces los ancianos decimos: uy, urgente, no hay nadie que limpie, ya limpiaremos nosotros. Y abandonamos lo prioritario. ¿Y qué es lo prioritario? Aconsejar, acercarnos a los hermanos nuevos, contactarlos. Eso es lo prioritario. Pero dejamos lo prioritario, no, por lo urgente, ¿no? No hay quien limpie. Entonces, eso tenemos que ver. Tienen que haber personas que se encarguen de lo urgente, claro, pero tenemos que nosotros mantenernos atendiendo lo prioritario. Cuando nosotros, como ancianos, nos encargamos solamente de lo urgente, y descuidamos lo prioritario, dentro de lo prioritario para un anciano es su familia. Entonces, lo prioritario para un anciano, entre muchas cosas, entre la comunión con Dios, la lectura de la palabra, el estudio de las escrituras, es su familia. Y cuando somos negligentes con nuestra familia, a veces solemos culpar al ministerio o solemos pensar que, bueno, es un día difícil, que la vida es dura, pero la realidad es de que no estamos atendiendo a las prioridades correctas en nuestro corazón. Las prioridades correctas son Dios, nuestra familia, la obra del Señor, pero en un debido orden, en un debido orden. Entonces, los desafíos del ministerio revelan el pecado de nuestro corazón, porque a veces pues nos acostumbramos, ¿no? Al aplauso de los hermanos, a estar entre hermanos, a hacer planes, proyectos, y lo otro, lo que es nuestra familia, nuestros hijos, los hacemos a un lado, ¿no? Los hacemos a un lado simplemente, porque no nos da tanto rédito como que los hermanos nos aplaudan, nos digan una cosa, nos saluden, nos estén necesitándonos, pidiéndonos consejo, y eso a veces se genera como una especie de adicción medio extraña, ¿no? Nos gusta ser necesitados, nos gusta que nos llamen, que nos pidan consejo, y eso está mal, ¿no? Eso no está bien porque no somos Dios para hacerlo de esa manera, y creo que un cuerpo de múltiples ancianos ayuda bastante, porque nos ayuda a descargar esa idea de que yo soy el único iluminado
y que todos tienen que preguntarme a mí, ¿no? Entonces, en cambio, cuando hay varios hermanos que con la sabiduría de Dios pueden aconsejar, eso me ayuda para yo no creerme la única Coca-Cola en el desierto, ¿no? Que todos me necesitan a mí, porque no es así. Podemos ser de bendición, hermanos, a otros, mientras que nuestra propia familia se seca espiritualmente. Entonces hay que tener mucho cuidado de eso, de no descuidar a nuestra esposa, de no descuidar a nuestra familia, a nuestros hijos. Entonces, para ello, es importante no solamente que tengamos tiempos a solas como familia, es importante que nosotros también seamos honestos, ¿no? Seamos auténticos y podamos mostrar a la congregación en su debido momento que la familia pastoral no es una familia perfecta, ¿no? Es una familia como cualquier otra, que tiene sus pruebas, que tiene sus luchas, y que nosotros también necesitamos un espacio, también necesitamos descanso, también necesitamos oración, también pasamos pruebas. Y qué bueno es cuando compartimos esas pruebas y compartimos esas luchas y cómo Dios nos ha ayudado, porque eso no solamente ayuda a que la iglesia entienda que su pastor es un ser humano y que tienen que orar por él, que tienen que orar por su esposa y por sus hijos, sino que también es un ejemplo, porque les ayuda a darse cuenta de que aún los siervos del Señor pasan pruebas, pero pueden salir adelante de esas pruebas con la ayuda del Señor. Algo importantísimo que el pastor Miguel Núñez recomienda, en todo caso, ahí en su libro, es hacer un inventario de nuestro matrimonio, es decir, estar atentos a cómo va la salud de nuestro matrimonio, si tenemos alguna cuenta que arreglar con nuestra esposa, si tenemos algún asunto pendiente con nuestros hijos, tener un inventario, revisarlo y así estar atentos de cómo va la salud de nuestro matrimonio. ¿Está avanzando bien o hay algo que necesitamos urgentemente solucionar? Recuerda, todo lo que tenga que ver con nuestro matrimonio es prioritario. Es un asunto importante, porque si mi matrimonio está bien, el ministerio va a andar bien, pero si mi matrimonio no está andando bien, yo ya no tengo autoridad para poder llevar adelante el ministerio de una manera correcta. Como cabezas del hogar, hermanos, Dios nos pedirá a nosotros, los varones, cuenta de la salud de nuestros matrimonios, aunque normalmente cuando hay problemas en el matrimonio, pues los dos cónyuges tienen parte de responsabilidad, pero a quien Dios va a pedir cuenta, ustedes lo saben mejor que nadie, a nosotros, a los varones. Una de las luchas más grandes que tienen las esposas de ancianos, las esposas de un pastor, es que sienten que ellas compiten con el ministerio y con los hermanos por la atención y el tiempo de su esposo. Y eso es algo muy cierto, hermanos, porque muchas veces usted va a estar en el culto y te van a llamar, te van a consultar, te van a preguntar, tienes que conversar con uno, tienes que conversar con otro, ya quedas con llamar a otro más tarde, ya tienes la agenda para el día siguiente, y la esposa dice, ¿y cuándo me haces caso a mí? ¿No? O sea, ¿en qué momento conversas conmigo? ¿En qué momento sales conmigo? ¿No? Entonces, es un delicado equilibrio que hay que encontrar, hermanos, entre atender a nuestras esposas, pero la esposa también tiene que entender que el hombre con el que se ha casado, al ministerio al que Dios le ha llamado, requiere su atención, requiere su atención. Entonces, la esposa de un pastor, de un anciano, no es una mujer normal, en el buen sentido de la palabra, ¿no? No es una mujer normal en el sentido de que va a contar con la atención de su esposo al 100%, de que por ahí tal vez el esposo saldrá a pelotear con los amigos una vez a la semana, ¿no? Y de ahí lo tiene para él, ¿no? No. El pastor, el anciano, va a tener su cabeza en muchas cosas. Está viendo la iglesia, está viendo los hermanos, al que se desanimó, al que está avanzando bien, entrenando, discipulando, aconsejando, y la hermana tiene que entender eso, tiene que entender ese llamado, tiene que entender el precio de ese llamado. Por supuesto, vuelvo a repetir, eso es un equilibrio. El anciano tiene que saber equilibrar el tiempo. No está bien tampoco que, digamos, y releguemos a nuestra esposa al último lugar, ¿no? No, ya tú estás en lo último de la cola. No, tiene que haber un equilibrio, tiene que haber un espacio para cada cosa. La labor de la esposa del pastor, hermanos, como alguna vez yo se lo mencionaba, me acuerdo, lo conversábamos con Bruno y también creo que con otro hermano más, es
una de las labores más importantes y una de las labores más ocultas también, porque nadie ve lo que nuestras esposas hacen, nadie ve que nuestras esposas se levantan temprano a orar por nosotros, a orar por la iglesia, nadie sabe que nuestras esposas se levantan tempranísimo los domingos para dejar todo planchado, todo listo para salir con tiempo, nadie ve que nuestras esposas se quedan hasta tarde y que están orando, que nos ven preocuparnos, que nos animan cuando nadie más, o sea, nuestras esposas nos van a ver como ningún otro hermano nos va a ver. Los hermanos nos van a ver fuertes, nos van a ver animados, nos van a ver adelante, motivados en el Señor, pero nuestra esposa nos va a ver no solamente en esa faceta, sino nuestra esposa también nos va a ver desanimados, o tristes, o dudando, o cargados, o molestos incluso, ¿verdad? O frustrados. Entonces, y ella es la que nos va a conocer, y ella es la que va a estar de alguna manera ministrándonos, aconsejándonos, exhortándonos a veces, soportándonos en el buen sentido de la palabra. Y hermanas, ahí es algo muy importante. Usted tal vez va a ver a su esposo en una situación en la cual los demás hermanos no lo van a ver, pero eso no significa, o eso no debe dar pie a que usted vaya de repente a menospreciar a su esposo, o a verlo menos, o a verlo menos espiritual. El pastor, el anciano, hermana, no es una persona de fierro, no es una persona perfecta. Se va a desanimar, se va a sentir mal en algún momento, va a retroceder, va a trastabillar en algún momento. Y usted, como esposa, su labor como ayuda idónea es animarlo, es motivarlo, es orar por él, ¿verdad? Es ayudarlo, es respaldarlo, es honrarlo, para que él siga adelante en el trabajo que Dios le ha encomendado. Entonces, la labor de la esposa del pastor es más privada que en público, pero es muy importante para la vida y la salud espiritual del pastor. Como pastores, ahora, ¿esto qué lleva? El hecho de que la labor de las esposas es más privado que público puede llevar a que las esposas se sientan un poquito aisladas, sobre todo si la esposa tiene hijos pequeños y tiene sus obligaciones en casa, puede sentirse un poco aislada, puede sentirse un poco enjaulada, ¿no? En el sentido de que está en la casa, está con los pequeños, está, incluso puede tener un trabajo, no hay problema, pero cuando está en la iglesia está cuidando de sus hijos, está viendo por su esposo, y se puede llegar a sentir un poquito ya sin la libertad, pues, ¿no? Que tiene una muchacha soltera de hacer y deshacer lo que quiera, ¿no? Entonces, en ese sentido, hermanos, nosotros como ancianos de la iglesia tenemos que animar a nuestras esposas a cultivar amistades sólidas con otras mujeres de la congregación. Es decir, ayudar a que nuestras esposas también tengan un tiempo entre ellas, con hermanas, para motivarse mutuamente, para animarse mutuamente y poder edificar amistades. Porque, hermanos, es ilógico pensar que nosotros vamos a satisfacer todas las necesidades emocionales de nuestras esposas. Nuestras esposas también necesitan tener amigas, necesitan salir con hermanas en la fe, conversar, tomarse un café, tomarse un jugo, qué sé yo, pero tener esos tiempos importantes. Es necesario que nuestras esposas tengan esto. Un riesgo que la esposa del pastor corre es quedarse atrapada, ¿no? En el hogar, con los hijos, y perderse la oportunidad de tener comunión cristiana y edificación en la iglesia, ¿verdad? Una de las cosas que el pastor Miguel Núñez dice es que él suele pedirle a algunas hermanas, por favor, que se acerquen a su esposa, ¿no? Para que se hagan amigos, ¿no? Porque a veces la vida, pues, del pastor es un poco solitaria, ¿no? La gente se acerca a pedirte consejo, una cosa, otra cosa, coordinar, pero son muy pocas las personas que se acercan realmente para una amistad, ¿no? Para hacerse amigo. Entiendo, ¿no? Porque a veces es un poco como que difícil hacerte amigo de tu pastor porque lo ves ocupado, lo ves en una cosa, otra cosa, como que es más difícil que una persona se acerque como para entablar una amistad simplemente, ¿no? Decir, oye, pastor, vamos a tomar un café o te invito, vamos a tomar un jugo, qué sé yo. Pero sin embargo, es importante, sobre todo en el caso de nuestras esposas, eso, porque los varones somos un poquito más resistentes en ese sentido, hermano. Podemos tolerar mejor la soledad, podemos tolerar mejor la presión, podemos tolerar mejor ese tipo de circunstancias, pero nuestras esposas no, ellas son más emocionales, son más frágiles en ese sentido, a ellas la soledad emocional les afecta muchísimo. Ellas necesitan esos espacios urgentemente. La palabra del Señor exhorta a las esposas del pastor y hermanas ancianas
que cultiven relaciones de edificación y sean de bendición aún en medio de sus obligaciones diarias. Y ustedes han leído este pasaje, Tito 2, del 3 al 5. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadoras de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces acá hay una clara exhortación y ánimo a que las esposas de los pastores, a las hermanas ancianas en la fe, no necesariamente en edad, pero en la fe, sean maestras, pero no tanto en las aulas, aunque también pueden serlo, pero maestras en las relaciones con otras hermanas, enseñando a las señoritas, enseñando a las hermanas casadas también, motivándoles, enseñándoles para que ellas puedan tener también buenos matrimonios. Hermano, la salud de los matrimonios es clave para la salud de la iglesia. Matrimonios fuertes van a hacer que la iglesia sea fuerte, pero ¿cómo motivamos a que los matrimonios sean fuertes? A veces es un poco complicado, hermanos, cuando el pastor se acerca a un esposo a preguntarle cómo está tu matrimonio, es difícil porque los hombres nos cuesta abrir nuestro corazón. Pero imagínate, tu esposa se acerca a una esposa, comienzan a conversar, comienza a aconsejarle, comienza a enseñarle cómo debe criar a sus hijos, cómo debe de cuidar de su esposo, porque vemos, hermanos, vemos, ¿no? Vemos cómo las cosas se van dando, conocemos de los hermanos y podemos ayudarles, podemos aconsejarles. Entonces, ese es un poderoso ministerio que las esposas de pastor pueden realizar y que no tiene un cargo, no tiene un departamento, no hay un nombre para ese ministerio, pero es una poderosa oportunidad de servicio que las esposas de pastor pueden realizar. Y mira cómo es Dios de sabio, a la vez que están enseñando, están haciendo relaciones de amistad, de compañerismo. Entonces, es una relación ganar-ganar, porque las hermanas ganan al tener amigas, al edificar relaciones, y por otro lado, están enseñando, están siendo de bendición. Pero ¿eso qué requiere? Que las esposas de pastor entiendan su lugar, ¿no? Entiendan su posición y entiendan que esa es una gran responsabilidad y privilegio que Dios les da. Tener la casa en orden requiere ciertos principios de liderazgo, que si no funcionan en el hogar, tampoco lo harán en la iglesia. Por eso que Pablo dice que es necesario que el anciano sepa gobernar bien su casa. Si no sabe gobernar bien su casa, no va a poder hacerlo en la iglesia. Si no sabe establecer su autoridad en su hogar, no lo va a poder hacer en la iglesia. Si no sabe criar a sus hijos, no va a poder criar a otros hermanos, pastorear a otros hermanos. Entonces, en ese sentido, nuestro hogar viene a ser una pequeña iglesia. Y nuestra esposa e hijos, nuestras primeras ovejas. Y como ovejas del Señor requieren ser pastoreados. Entonces el pastor, como padre, debe ser ejemplo de Deuteronomio 6, del 4 al 9, y Efesios 6, 4. Y sabemos lo que dice, ¿verdad? Deuteronomio 6 nos habla acerca de estas cosas que es la palabra del Señor. Debemos enseñarlas a nuestros hijos, a levantarnos, al acostarnos en el camino, por todas partes donde vayamos. Y Efesios 6, 4 nos habla de criar a nuestros hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Entonces es una disciplina, es una instrucción sabia, es una instrucción constante que como padres tenemos que dar a nuestros hijos, tenemos que dar a nuestra familia, porque al final, hermanos, el mejor reflejo de nuestro ministerio, no solamente en nuestra iglesia, pero sobre todo en nuestro hogar, nuestra familia, cómo está nuestra esposa, cómo están nuestros hijos. Esa es nuestra mejor carta de presentación como ministros del Señor. Es la mejor carta de presentación que podamos tener. Un hombre que aparenta ser un buen pastor, pero es un pésimo padre, siempre contará con la enemistad de su esposa y con el desprecio de sus hijos. Y no queremos eso. No queremos que nuestra esposa sea nuestro peor enemigo, ¿verdad? Porque nos ve ser una cosa, decir una cosa, pero hacer otra. Todo lo contrario. Queremos que nuestra esposa sea nuestra ayuda, la persona que está a nuestro lado, ayudándonos en el ministerio, no que se oponga a lo que hacemos porque tal vez no lo estamos haciendo bien. Entonces, algunas recomendaciones buenas, agradables, pienso yo, prácticas y sabias que podemos aplicar para nuestros matrimonios. Enseñemos a nuestra familia la importancia del amor a Dios y que esa debe ser la motivación por la cual servimos. Sobre todo nuestros hijos, hermanos, porque nuestros hijos los llevamos a la iglesia, ellos van porque nosotros vamos, ¿verdad? Pero ellos tienen que en algún momento de sus vidas entender por qué están haciendo esto. Si no queremos criar hijos religiosos. Si no queremos criar hijos religiosos,
tenemos que enseñarles por qué es que nosotros congregamos, por qué es que servimos, por qué nos tomamos el esfuerzo, por qué no somos una familia normal, ¿no? Que los domingos se va a la playa, que los domingos se va de paseo, sino que tenemos y tomamos ciertos sacrificios, porque amamos a Dios. Eso tienen que entender nuestros hijos. También nosotros lo entendemos, nuestra esposa lo entiende, pero nuestros hijos no lo entienden todavía, son muy pequeños. Tenemos que enseñarles el por qué es que hacemos las cosas. Si queremos que ellos también lo hagan de esa manera. Involucremos a nuestra esposa e hijos lo más que podamos en el ministerio, hermanos. No dejes fuera a tu esposa e hijos del ministerio. Involúcralos en el ministerio. Hazles parte de lo que estás haciendo. Hazle parte de la labor que estás realizando, comparte de lo que estás haciendo para que ellos sepan también por qué y para qué se está haciendo lo que se hace. Ten cuidado, a la vez, ¿sí? A la vez tenemos que involucrar a nuestra esposa en las cosas del ministerio, a la vez no tenemos que involucrarla en todas las cosas del ministerio. ¿Por qué? Porque el ministerio tiene cosas difíciles. Hay pruebas, hay críticas, hay murmuraciones, hay cosas pues feas que a veces pasan en el ministerio. Y si tú descargas todo eso sobre tu esposa, al final, hermano, estás dañando la salud emocional de tu esposa. Por ejemplo, ¿no? Un hermano habla mal de mí y yo voy y le cuento a mi esposa. Yo normal, porque el día siguiente ni me acuerdo lo que hice el día anterior. Yo ni me acuerdo. Pero mi esposa ya se quedó con eso. ¿Me entiendes? Entonces, si bien es cierto, tenemos que hacerle parte a nuestras esposas de las cosas que hacemos, no podemos hacerle parte de todo, porque tenemos que cuidar también su corazón de ella. Tenemos que cuidar el corazón de nuestra esposa y sobre todo tenemos que cuidar el corazón de nuestros hijos. Nuestros hijos no tienen por qué saber, sobre todo si todavía no tienen claro el evangelio, no tienen por qué saber las cargas del ministerio, no tienen por qué saber las luchas de los hermanos, porque no queremos que ellos lleguen a ser burladores o que lleguen a menospreciar a los hermanos. Hay que tener cuidado con eso. Tener tiempos a solas con la familia, ya lo he dicho muchas veces, tener tiempo a solas con la familia es importante, hermanos, cada cierto tiempo para poder reafirmar los lazos familiares, para poder pasar tiempo con nuestro hogar, en nuestra familia, perdón, sin tener que ver nada de las cosas del ministerio, sino simplemente pasar tiempo con ellos. Aprender a delegar labores ministeriales para tener tiempo para nuestras familias, ¿no? Y eso va de la mano con que no todo lo podemos hacer nosotros, sino que tenemos que aprender a delegar. Procurar no cambiar los planes familiares por alguna urgencia. Si ya has planificado con tu esposa o con tus hijos, respétalo. Pero también entiende que a veces hay urgencias muy urgentes que ya no se pueden posponer y que hay que a veces cambiar los planes, ¿no? Pero digamos que en la mayoría de los casos no debería ser así. Deberíamos respetar si hemos quedado con nuestra familia en hacer algo, pues hacerlo, para guardar la salud de nuestro hogar, de nuestra familia. Conversemos siempre con nuestras esposas, hermanos. Ayudémosles en las labores del hogar, ¿sí? No hay nada más espiritual para un hombre que ponerse a lavar platos y ayudarle a su esposa para que ella tenga tiempo de orar, tenga tiempo de descansar, tenga tiempo también un momento de los hijos y pueda también dedicarse a un momento a ella. Esposas, ayuden a sus esposos en el ministerio. Ayuden a sus esposos en el ministerio. Ayuden. Usted es columna para su esposo. Ayúdelo a evangelizar, ayúdelo a discipular, ayúdelo orando sobre todo, ayúdelo intercediendo por su esposo para que usted cubra con oración a su esposo, entienda las presiones y la labor que su esposo tiene que hacer, entienda que a veces su esposo tiene que amanecerse, que a veces su esposo no va a descansar bien, que a veces su esposo tiene que pasar esas cosas. Es el precio del llamado, hermanas. Entiéndalo, no lo critique, no se oponga, sino haga todo lo posible. Los días domingos, hermanos, siempre digo esto, los días domingos ese es el peor día para decir, no me ayudas, no. El día domingo, usted entienda que es el día en que su esposo va a estar con la mente en la iglesia. Y usted tiene que encargarse de los hijos, usted tiene que encargarse de todo lo que pueda, porque el día domingo normalmente el pastor está con la mente en la iglesia, en las cosas de la iglesia. Ya los días de semana podemos acomodarnos, podemos ver, pero los días domingos, hermana, es el peor día para decirle, tú no me ayudas, tú no estás conmigo, mira todo lo tengo que hacer yo. No,
Eso puedes reclamar de repente otro día, pero los días domingos son los días en que el pastor va a estar con la mente en la iglesia completamente. Entonces, entendamos que hay cosas y que es así, es parte del llamado del ministerio. ¿Qué más? Por último, la esposa del pastor necesita oración y sostén. Recordemos que la palabra del Señor dice que la esposa es vaso más frágil y que las demandas del ministerio, tirados sobre ella, sin cuidado pueden destruirla. Entonces, nuestras esposas requieren oración, requieren sostén en oración. Entonces, así como decimos que la esposa del pastor tiene que orar por el esposo, también, esposos, oremos por nuestras esposas. Oremos para que nuestras esposas no sean presas de Satanás, para que no sean presas del cansancio, el abatimiento, la frustración, que a veces vienen, ¿no? Por las cargas del ministerio, y que se mantengan fuertes, que se mantengan firmes en medio, pues, de las largas demandas diarias, ¿no? Trabajo, estudio, los niños, la familia, la economía, el ministerio, pueden abrumar, hermanos. Como vuelvo a repetir, a veces los varones, no a veces, pero normalmente los varones son un poco más fuertes en ese sentido. Toleramos mejor la presión, pero nuestras esposas no. Y eso no significa que son más débiles, simplemente que su diseño es diferente. Yo soy un androide, hermanos. ¿No, ching? Yo puedo amanecer varios días, yo tolero la presión, o sea, ni me duele la cabeza, nada. Yo normal, yo sigo adelante, pero mi esposa no, mi esposa le duele la cabeza, ya le da migraña, y no significa que ella es más débil que yo, significa simplemente que su diseño es diferente. Y yo he aprendido a entender eso, porque al inicio no era así, hermanos, al inicio yo pensaba, pero ¿cómo le duele? ¿Cómo yo a mí no me duele? Y la comparaba conmigo, ¿no? Le decía, pero ¿por qué a mí, cómo no eres como yo? ¿No? A mí no me duele nada, yo sigo adelante. No, hasta que entendí de que ella no es como yo, o sea, somos diferentes por diseño, hermanos. Si alguien habla mal de mí, bueno, no pasa nada. Al día siguiente te doy la mano y no pasa nada, ¿no? Pero las mujeres no son así, se resienten, me duele, ¿me entiendes? Somos diferentes por diseño y tenemos que entender esa diferencia. Entonces, cuando yo oro, tengo que orar por la salud emocional de mi esposa, orar para que el Señor le dé fuerza, para que le dé ánimo. Entiendo que ella necesita también momentos para salir, momentos para descansar. Yo no necesito realmente, mi relajo es seguir trabajando, pero mi esposa no, ella necesita tiempos para salir, para relajarse. Entonces, tengo que entender eso. Tengo que entender eso. Y esa es la manera como nosotros podemos avanzar, hermanos. Nuestros hijos no tienen por qué saber las luchas del ministerio, sobre todo si todavía no han entregado su vida al Señor, sobre todo si no tienen madurez todavía. No tienen por qué saber que el hermanito está alta, peleado con la hermana tal, que el hermano está hablando mal del otro hermano. No, nuestros hijos no tienen por qué saber eso, hermano, porque eso les puede generar una visión cínica, no pensar de que, bueno, la iglesia es una tontería. No, no, no. Cuidado con eso. Cuidado, hermano, porque no tienen por qué saber esas situaciones. Enseña a la iglesia que no tengan expectativas irrealistas de la familia pastoral. Si a veces los hermanos piensan que la esposa del pastor tiene que ser teóloga y que los hijos del pastor tienen que ser teólogos. Y no, para nada, es una familia normal. Es una familia normal. Y que la esposa del pastor tiene que ser predicadora y que tiene que ser consejera. No, o sea, si Dios le ha dado ese don, excelente, pero si no, o sea, no pasa nada. Es la esposa del pastor, no es la pastora, es la esposa del pastor, simplemente. Y los hijos del pastor, nada más. Es una familia como cualquier otra. Entonces la iglesia tiene que entender eso también. Hermanos, la manera como tratamos a nuestras esposas tiene un efecto en nuestra vida de oración. Y lo sabemos, ¿no? La palabra de Dios lo enseña. Y hay casos, ¿no? Tristes, como por ejemplo, y lo conocen ustedes seguramente, ¿no? John Wesley, ¿verdad? George Whitefield, George Mueller incluso, el padre de las misiones. 3 casos que me sorprendía realmente de leerlos, ¿no? De hombres que dijeron en su día, ¿sabes qué? Yo voy a predicar tanto como prediqué de soltero, más todavía de casado. Y abandonaban sus familias 1 año, 2 años, iban a predicar. George Mueller se fue a la India y la arrastró prácticamente a su esposa. Su esposa no quería ir. Y él se fue igual, ya la llevó. Al final su hijito de 5 años murió. La mujer se volvió loca de la pena. Y lo que hacía este hombre era un siervo de Dios, pero mira lo que hizo, ¿no? La encerraba en la casa y él se iba a predicar. ¿Verdad? Que es una cosa increíble, ¿no? O sea,
John Wesley igual, ¿no? Le decía, le llegó un punto en que en sus cartas le decía a su esposa, ojalá te murieras, ¿no? O sea, porque de verdad muerta me haría más bien, ¿no? Porque estaría libre para predicar, ¿me entiendes? O sea, cómo a veces, y al final terminaron separándose. Entonces, cómo hombres que Dios usaba poderosamente han podido cometer ese error, hermano, de no valorar su matrimonio y pensar que el matrimonio era un ancla, era un lastre para su ministerio, cuando de todo lo contrario, no es un lastre, no es un ancla, es el soporte de nuestro matrimonio. Sin la mujer que está a nuestro lado, hermano, nosotros no haríamos nada. No podríamos ministrar, no podríamos servir, no podríamos hacer las cosas que hacemos, no podríamos estar confiados en que nuestro hogar está andando bien, que nuestros hijos están andando bien, porque no tendríamos esa certeza. Por el mismo lado, hermanos, nuestra esposa debe ser ejemplo de piedad. Es corona, es nuestra corona, es corona del esposo, y por ello no debe ser tropiezo para el hombre de Dios, sino todo lo contrario. Debe ser una mujer que ayude, que se ponga a trabajar junto con su esposo, ayudando, entrenando, discipulando. Entonces, hermanos, cuando usted termine el servicio, o en cualquier momento de servicio, de visitación o lo que sea, usted ayuda a su esposo, ayúdele a aconsejar, entienda que a veces toma tiempo, que a veces hay consejerías y cosas que hacer, entonces prepárese, lleve su fiambre para sus pequeños si es que tiene, o ya más grandecitos también, y entienda, ¿no? Que a veces el ministerio es así, que hay que salir, que hay que hacer una cosa, otra cosa, y que no hay mejor manera de trabajar en el ministerio que en familia, que trabajando unidos. Amén.